Siempre hemos oído hablar de la falsificación de monedas y billetes y de cómo el Banco de México ha introducido avances en la impresión y acuñación para contrarrestar estas malas prácticas. Pero, ¿tú habías visto realmente cómo luce una moneda falsa? ¿Te han dado una o actualmente tienes en tu poder alguna de estas monedas apócrifas? Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo luce en realidad este tipo de piezas. ¿Te habrán dado alguna sin saberlo? Aprovecho para anunciarles que YouTube ya nos habilitó el botón de super gracias. En caso de que te guste mucho un video y quieras enviar una aportación y agradecimiento especial, podrás hacerlo con el botón de super gracias, agregando algún comentario que estaremos leyendo en siguientes videos. Recuerden que esto es únicamente opcional, ya que con que den me gusta y se suscriban, ya con eso ayudan muchísimo al canal. Regresando al tema del video, esta que ven acá es una de esas monedas que a veces nos podrían dar en el cambio, pero con la diferencia que es totalmente falsa. ¿Qué les parece? Si se dan cuenta, estamos hablando de la copia de la moneda que alguna vez ya revisamos en el canal de 20 pesos de Octavio Paz. Si no han visto ese video, se los recomiendo porque al final hago gala de mis dotes de declamador con un fragmento del poema Piedra de Sol. Bueno, eso es broma, pero lo recomiendo mucho. Esta moneda es basada en la que salió en el año 2000 por el cambio de milenio, ya que de Octavio Paz tenemos otra que salió en 2011 conmemorando el premio Nobel, pero esa es otra. Como verán, sí se parecen mucho, obviamente con muchos defectos, pero sigue la línea original. La acuñación en el centro se ve muy suave o débil, incluso se ve mucho desgaste, lo que me da la idea de que circuló ampliamente sin ser detectada o simplemente ignorando su evidente condición, pasándola de mano en mano. Aún así, podemos ver la oreja que está idéntica, el cabello, y aunque en el centro las leyendas no son muy visibles, en el entre comillas anillo perimétrico sí podemos ver parte de esa frase y se ve bastante nítido ese fragmento para su condición. Incluso la firma del poeta la podemos ver más abajo y no queda tan mal. La ceca de la Casa de Moneda ocupa el mismo sitio que la original, solo que en menor detalle, quizá por la debilidad en la acuñación o por el uso y desgaste, así como en la parte superior la denominación de 20 pesos y en el exergo la leyenda de año 2000, a diferencia de la original que yo tengo, que es del año 2001. Recordando que esta moneda se acuñó tanto en 2000 como en 2001. Finalmente, podemos ver tanto la gráfila como el listel y no lucen tan desigual. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la hubieras detectado en el cambio? Algo en lo que generalmente fallan estas monedas es en el canto, ya que muchas veces no poseen la herramienta necesaria para hacer el dibujo en esta parte de la moneda. Y justo podemos ver que la moneda falsa está casi lisa, y en algunas secciones tenemos solo una débil indicación de estrías, pero parece que no lograron llevarlo a cabo de forma adecuada. La parte del anverso es muy similar. El escudo de armas luce bastante parecido a la original. Yo pienso que lo más evidente es la composición de la moneda, ya que estas monedas son bimetálicas, donde el centro es cuproníquel y el anillo perimétrico es bronce aluminio. Y claramente la moneda falsa es monometálica. La separación entre el centro y el anillo solo es aparente y el material en que está fabricada es plomo, un material bastante barato, y aunque al usar la prueba del imán podemos comprobar que ambas son diamagnéticas, es muy evidente que el material no es el mismo. Recordemos que el plomo tampoco es ferromagnético, como si lo es el anillo de esta moneda de 2 pesos, la cual es de inmediato atraída por este imán de neodimio.
Otra de las pruebas que no pasa es la del peso, ya que al enfrentarlas en la báscula, el gramaje de la de plomo es menor por casi 2 gramos, a diferencia de la genuina que alcanza casi los 16 gramos. Aún así, aún con todas las diferencias, a mí sí me ha impresionado que el diseño sí es bastante parecido. Aún no logro detectar si es una moneda vaciada o acuñada, ya que en caso de que la hubieran acuñado, tuvieron que haber, de alguna forma, conseguido un troquel de la Casa de Moneda de México, lo cual es muy difícil de que esto sucediera. Cuando la Casa de Moneda deja de usar troqueles, los cancela y las caras se invalidan o destruyen. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que haya sido una moneda fabricada a base de material fundido y vaciado en un molde? ¿O crees que se obtuvo de manera ilegal un troquel original ya cansado? Sea como sea, debes saber que el uso de monedas falsas es totalmente ilegal y no se debe de hacer porque es penado. Este tipo de piezas, cuando más, se deben tener para estudiarlas y para difundir la manera de detectarlas para sacarlas de circulación. Finalmente, recordar, como lo decía al inicio, que si algún video te gusta mucho y quieres ir un poco más allá para apoyar al canal, ya puedes usar el botón de super gracias para enviar una pequeña aportación y un mensaje que mostraremos en posteriores videos. Esto es solo opcional, ya que con que des me gusta y te suscribas, ya con eso ayudas muchísimo al canal. Aprovecho para enviar un gran saludo a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una membresía del canal. Con ellos ya he compartido algo del material un poco más personal de piezas que van ingresando a la colección Numismat. Gracias a ellos es que seguimos difundiendo la hermosa numismática mexicana por todo el mundo. Recuerda siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.